estudio en serie acerca de doctrina. Uno de los temas bien importantes es que comprendamos la revelación de Dios. Hasta aquí hemos estado estudiando atributos divinos, los nombres de Dios y muchas otras cosas interesantes acerca de lo que es la doctrina. Y vamos a seguir trayendo temas, pero una de las cosas más importantes para nosotros es la revelación de Dios. Y quiero que vayan a un versículo que es en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Que dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Una de las cosas que queremos a través de este estudio es que tengamos como convicción que es Dios quien se revela a nosotros los hombres. No es el hombre descubriendo a Dios. Número uno, ni tiene la capacidad, ni tiene el querer de descubrir a Dios, ni de conocer a Dios. O sea, una de las cosas primordiales de la revelación es entender que esto es una iniciativa de Dios. Y que obviamente todas las cosas que Dios toma su iniciativa, Él tiene un objetivo y propósito. Y vamos a tratar de conocerlos. ¿Cuánta gente usted se encuentra quizás alrededor de sus trabajos, en su medio ambiente, y le dicen positivamente que sí, que creen en Dios? ¿Es cierto? ¿Usted hace una pregunta? No, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero la pregunta en realidad no es si creo en Dios, es ¿conocen a Dios? No puede bastar con creer. Conocen a Dios. Y aún aquellos que lo conocen, ¿cuánto conocen de Dios? Por eso es que es tan importante que nosotros sigamos estudiándolo, porque podemos hacerlo. Y la razón que podemos estudiar acerca de Dios es porque efectivamente Él se nos ha revelado. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros, para nosotros nos fuera imposible llegar a conocer realmente a Dios como Él es. La palabra revelación, lo cual en el griego es apocalipsis, eso es lo que significa. O sea, apocalipsis es una palabra griega y lo que significa es revelación. Más bien, lo que está implicando es algo que se desvela o se descorre. Algo que se desvela o se descorre. Más bien como si, imagínense una ventana cubierta por toda una cortina y de buenas a primeras se siente el timbre que alguien ha tocado la puerta. Y viene el dueño de casa y más bien descorre un poquito la cortina y solamente se asoma para ver quién es el que está tocando. Y esa persona ve que alguien por la ventana se asomó. Bueno, más bien esa es la idea de lo que es revelación. Ya sabemos que Dios es el que se revela a nosotros los hombres. Y aún así lo que nosotros tenemos son sus sombras, es algo solamente de lo que Dios es. ¿Okay? Recuerden esto, se requiere una mente infinita para poder llegar a conocer en totalidad al Dios infinito. Quiere decir que tenemos una carrera larga de aprender acerca de Dios. Se dicen que en una excursión, en una escuela de niños que eran ciegos, lo llevaron en una excursión a un parque zoológico. Y en el parque zoológico tuvieron la oportunidad, pues, de palpar a un elefante muy viejo y muy manso que ellos tenían allí, que le daba
vueltas a los niños. Un elefante como eso, como dicen, medio bobón. Y ahí estaba aquel elefante y los niños cieguitos. Entonces cuando llegaron, la maestra les pidió que más o menos dijeran cómo era el elefante. Y entonces uno de los niños dijo, el elefante es como el tronco de un árbol. ¿Por qué? Porque lo que él pudo palpar del elefante fueron sus pies. Hubo otro niño que dijo, no, el elefante no es como un árbol, el elefante es como una pared. ¿Por qué? Porque lo que él tocó fue la barriga del elefante. Y el otro dijo, no, que va, es como una serpiente grandísima, porque lo que tocó fue la trompa. Y hasta uno de los cieguitos se atrevió a decir que el elefante tenía alas. Lo que había tocado eran las orejas. Fíjense, cada uno pudo describir algo del elefante, pero no en su totalidad, porque no veían, ¿okay? Solamente lo que pudieron palpar. Entonces, nosotros es así, aún con la revelación que tenemos de Dios. ¿Okay? ¿Se recuerdan que en cuanto hablamos de revelación, había dos limitaciones para nosotros? ¿Cuáles eran esas dos limitaciones? Okay. Una de las limitaciones es que estábamos sujetos a lo que Dios revela. ¿Okay? Nosotros estamos sujetos a lo que Dios revela. ¿Y cuál era la segunda limitación? Que aún, exacto, que aún de esa revelación todavía estamos sujetos a nuestra comprensión, que es también finita. Entonces es como el niño cieguito frente al elefante. Solamente podemos saber algo realmente de cómo es Dios. Pero cuán necesario es que el pueblo de Dios le conozca más en las Escrituras como Dios se revela en su persona. Estoy seguro que muchos de nosotros, en los estudios que hemos venido dando de doctrina, cuando vimos atributos, cuando vimos los nombres, hemos podido ampliar un poquito más nuestro conocimiento acerca de la persona de Dios, ¿verdad? Ejemplo, hoy en nuestro culto de la mañana, yo sabía que Dios era un Dios grande. ¿Okay? Sin embargo, al poder ver la grandeza del universo y todas esas cosas, como que la mente de uno hace así y se abre para ver que efectivamente nuestro Dios es un Dios grandioso, más de lo que nuestra mente pueda captar y comprender. ¿Okay? Entonces, a medida que uno va conociendo al Señor, nos vamos quedando asombrados y admirados de su persona. Muchas veces nosotros decimos frases muy impropias y todo viene por la falta de conocimiento. ¿Cuánta gente pasando por un problema se pone a dialogar con Dios y a decir inclusive palabras incoherentes? Porque si una persona dice, bueno Dios, si tú existes, resuélvame este problema. Eso es bien incoherente. Porque ¿cómo tú vas a decir si tú existes? Bueno, si no existiera, ¿para qué le hablas? ¿Para qué le pides algo si tú sabes, si estás cuestionando su existencia? Y es como que Dios tuviera que probarnos a nosotros lo que Él es. Y es como decía el hermano Randy esta mañana, que muchos hombres, estoy seguro que nosotros no, porque el conocimiento y la fe que nos ha venido dando a Dios nos ha ayudado a poner a Dios en el lugar donde va, como Él decía. Pero la mayoría de la gente trata a Dios o así, como Él decía, o se cree la gente por arriba de Dios. Porque ¿quién soy yo para decirle al Señor que Él me muestre que Él existe? Y yo estoy seguro que usted ha escuchado esa frase en algún lado, en alguna parte, dicha por alguien. Otra gente inclusive se atreven a decir, Dios, si tú existes, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué hay niños en el mundo que mueren de hambre? Y realmente son frases necias y vienen producto de ignorancia, precisamente por la falta de conocimiento. Yo quiero decirles en cuanto a eso,
¿Sabía usted que yo encuentro más bendecidos y bienaventurados los niños que mueren de hambre que los hombres que llegan a viejo con ese tipo de preguntas? Quiero decirles que es así, que es verdad. Son más bienaventurados los niños que tristemente tienen que morir de hambre que las personas que se llenan de días pero nunca pueden llegar a conocer a Dios como Él verdaderamente se está revelando. Primeramente, es necesario que nosotros creamos que Él es. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo más importante para nosotros es creer que Dios es. Obviamente estamos llenos de preguntas, de incógnitas, pero cada vez que tengamos ese tipo de situaciones y problemas en nuestra mente en cuanto a la comprensión de Dios, entendamos que la dificultad está en nosotros, no está en Dios. A mí me basta con que la palabra del Señor me dice que Dios es justo. Dice, justos son todos sus juicios. Todo lo que Él hace, lo hace justo. ¿Okay? Aunque nosotros no comprendamos. Pero es importante acercarnos y acercarnos con fe. Dios se identificó con Israel. ¿Ustedes se recuerdan? Cuando Él llamó a Moisés para que Moisés le sirviera del caudillo libertador de su pueblo de Egipto. Él lo llamó estando Moisés pastoreando ovejas. Y Él ahí lo llamó. Y es obvio que estaban acostumbrados a las deidades, se les daba nombres. Casi todas las deidades tenían su nombre. Y cuando Moisés se le dijo a Dios, bueno, Señor, tú me mandas a un pueblo, pero cuando el pueblo me diga de parte de quién tú vienes, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Yo soy el que soy. Lo cual estudiamos con los nombres de Dios. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el capítulo de los nombres? Todo lo que implica ese nombre que para nosotros... Quizás, si usted lo lee en castellano, en español en la Biblia, usted dirá, ay, pero qué simple le respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. ¿Qué respuesta es esa? Pero es que ese nombre con que Él se reveló implicaba ser el ser absoluto, ser el ser que es la razón de la existencia, el dador de la vida. Así fue como Dios le dijo a Moisés que le respondiera al pueblo. Y fue el nombre que más tarde usó Jesús. No nos podemos confundir en cuanto a eso. Hubieron partes en la Biblia donde Jesús hablaba en primera persona, pero hubieron otras específicas donde Él usó este mismo nombre con que Dios se reveló. Y un caso de eso es Juan 8:58. Y recuerdan que esto para los judíos en aquel entonces era una blasfemia. Más bien, por eso fue que a él lo querían condenar, lo querían sentenciar, porque él mismo utilizaba algo que ellos no se atrevían ni tan siquiera a pronunciar, que era el nombre de Dios. Entonces nosotros lo leemos, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El problema con la idiomática es que aquí en español nosotros leemos y le digo, ok, está bien, yo era antes de Abraham, pero no podemos apreciar que aquí está usando ese mismo nombre revelador con que Jehová se reveló a Moisés. En este Juan 8:58. Por eso que hay personas que creen que descubren a Dios o que se encuentran con Dios. Y hermano, en ningún momento Dios ni está perdido ni está escondido.
Ya sabemos ya, por lo que hemos venido aprendiendo, que su esencia es de un ser invisible, espíritu. Él es espíritu, Él no tiene materia. ¿Okay? Por eso es bien importante comprender la manera en que Él se fue revelando a nosotros. Yo creo que los que estamos perdidos somos nosotros, y que los que necesitamos ser encontrados somos nosotros. Y eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo cuando viene y nos encuentra. Así que Dios, nuestro Creador, por gracia y misericordia, se autorrevela para que así nosotros podamos llegar a conocer, de acuerdo a la medida de la revelación y de acuerdo a nuestra capacidad de entender esta revelación. Bueno, recuerden que los hombres estudian, se vuelven teólogos, años y años estudiando las Escrituras, adquieren grados de doctorados en lo que es materia bíblica. Y aún así tú ves que yo valorizo mucho el estudio y el conocimiento. Eso es de mucho valor, y mientras más usted estudie, mucho mejor. Pero usted los ve que tienen doctorados y tienen dificultades muchas veces en interpretar doctrinas que a veces hasta están sencillas en la palabra de Dios, y tienen dificultades en poderlas interpretar. Y si esto nosotros lo tenemos, y aún así las personas estudiando, aún tienen sus dificultades, no pueden llegar un hombre a decir, pues yo sí interpreto la Biblia de punta a cabo como es. No. ¿Quién sabe si lo que uno está hablando está fallando? ¿Cuántas veces uno puede fallar? Lo que me está diciendo a mí, hermano, lo grande que es la revelación de Dios. Que aún lo que tenemos, nos costaría la vida entera estudiando para más bien no llegar ni tan siquiera a tener un conocimiento completo de lo que es la verdad bíblica. ¿Usted sabe de lo que yo les estoy hablando? ¿Cuántos temas en la Biblia hay que nos podemos venir a una reunión y enseguida van a resultar debates, opiniones diferentes? ¿Cuántas cuestiones bíblicas hay que tienen dividido a los hombres? Y eso simplemente nos muestra lo grandioso que es aún esa sombra, eso que yo les dije que más bien es que Dios se asoma y Él se deja conocer, aún eso, lo grandioso que es y dificultoso. Dice Hechos 17:29. Perdone, comenzando desde el 27. Usted sabe que aquí se encontraba Pablo discutiendo y presentando al Dios no conocido, ¿se recuerdan? Cuando Él les dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean y analicen aquí. A pesar de que la revelación es profunda, es grande, no está lejos. ¿Cuán cerca está Dios de nosotros? La palabra y Jesucristo. Y vamos a ver tres maneras de revelación que vemos que efectivamente, como decía Pablo aquí, que Él realmente no está lejos de nosotros. Nosotros no podemos decir ahora, pero entonces no hay, para mí no hay remedio. Porque ¿qué va? Yo no tengo una mente para estar estudiando ni comprendiendo nada de eso. No, a pesar de que las cosas de Dios son profundas, sus mensajes, lo más importante que Dios quiere que nosotros comprendamos, es sencillo, que aún hasta los mismos niños lo pueden comprender. Mira el Evangelio. Aún los niños pueden comprender el Evangelio, porque Dios está cerca de nosotros. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar
que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos pensar que Dios tiene este tipo de figuras, pero Él está cerca de nosotros. Les dije que Dios se revela de tres maneras. Número uno, la manera número uno es cosmológico. Cosmológico. La segunda, teológico. Y la tercera, antropológico. Son tres maneras en que Dios se revela a los hombres y por lo menos vamos a tratar de cubrir la primera. Cosmológico viene de cosmos, o sea, del mundo. Y esa es la revelación a través de ¿qué? De la creación. Que efectivamente en los cultos de la mañana hemos venido hablando acerca de esta manera de revelación. Y precisamente en el mensaje de esta mañana fue verdaderamente impactante poder ver con nuestros ojos la grandeza del mundo en que nosotros vivimos. Me impresionó mucho lo grande que es Dios y sin embargo ese interés personal e individual con cada uno de nosotros, sus criaturas, cómo Él nos ama, como decía Agustín Hipona, él decía, Dios nos ama como si nosotros fuéramos los únicos que viviéramos en este vasto universo. ¿Usted se imagina todo ese universo que vimos esta mañana? Todas esas galaxias. ¿Usted se imagina que usted fuera el único ser existente? Así Dios lo ama. Y nosotros sabemos que la manifestación más grande del amor de Dios fue al sacrificar a su Hijo en la cruz. ¿Okay? Y en comparación a ese mundo somos pequeños, mas sin embargo todo eso es materia inanimada. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Aunque la estrella más grande no tiene la virtud que tenemos nosotros de llevar en nuestro ser la imagen de Dios y de que Él nos ama y nosotros podemos amarlo. Eso es verdaderamente grandioso. Pero todo ese mundo está ahí precisamente para decirnos a nosotros, para revelarnos que hay un Dios. ¿Cómo dice Romanos 1:20? Romanos 1:20. No hay excusa para el hombre. Las cosas invisibles de Él, ¿okay? Las cosas invisibles de Él, que primeramente el 19 nos muestra cómo lo que es revelación, es la manifestación de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si Dios no nos hubiera manifestado, olvídese que a nosotros se nos fuera difícil, imposible, pudiéramos decir la palabra, llegar a tener el mínimo conocimiento de Él. Ahora dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ustedes se recuerdan en el mensaje del domingo de la semana pasada, donde estuvimos haciendo aquella comparación entre creación y evolución, donde decíamos que el universo es un efecto que requiere una causa. ¿No es cierto? ¿No es lógico eso? Dígame, ¿no es lógico que el mundo que nosotros vivimos, esas fotos que fueron mostradas por la NASA, no es cierto que requieren una causa? O sea, es un efecto que requiere una causa y una causa adecuada. ¿Cuál es la causa adecuada y suficiente? Dios. ¿Okay? En ese mensaje decíamos que no podía ser la evolución esa causa, porque evolución es desarrollo.
Entonces no podemos imaginarnos una cosa que desarrolla hacia adelante y no ha venido desarrollando de atrás. ¿Entienden la idea? Eso es la idea de evolución. La evolución es desarrollo. Pero tú no me puedes decir a mí que esta planta va a comenzar a evolucionar y a desarrollarse y a llegar a ser un ser inteligente, ¿verdad? Porque ¿de dónde se desarrolló esta planta? Porque es evolución, ¿entiendes? Entonces, o afirmábamos que la materia es eterna, o teníamos que descartar completamente la teoría de la evolución. Entonces, si descartamos la teoría de la evolución, que de por hecho, gracias que por la fe nosotros somos creacionistas y está descartada, tenemos que buscarle una causa al efecto de este universo, y ese es Dios. Quiere decir que Dios se revela a través de la creación de manera tal que los hombres no tienen excusa. Pero ¿qué es lo que nos revela Dios en su creación? Que vamos a ver lo que nos revela Dios. Yo les voy a decir algunas cosas, y si ustedes piensan de que se me escapó alguna, pues ustedes pueden mencionar también algún dato interesante, ¿ok? Porque este universo y su efecto no solamente nos dicen que hay una causa de todo lo que existe, aún de la fuerza y la materia, sino que tiene que haber un ser quien creó este universo. Entonces, la idea es, una de las maneras en que Dios se revela a los hombres, y es bien importante esta manera de revelación, que recuerdan que es lo que usa Dios para decirnos a nosotros que no tenemos excusa delante de Él. Ningún hombre tiene excusa. Y de nuevo, a veces no vamos a usar la palabra necia, muy fuerte, pero la ignorancia lleva a los hombres a preguntar y decir, bueno, está bien, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y tenemos el evangelio por doquier, pero ¿y qué de las tribus que están metidas bien remotas allá en los países estos donde nadie ha llegado con la palabra? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Verdad? Bueno, por la creación es una de las maneras que ellos van a ser juzgados. Eso es lo que dice la palabra, a punto que no tienen excusas delante de Dios. No tienen excusas. Están bajo ignorancia, pero no es excusa para cometer y hacer otras cosas, porque ¿quién les enseña a la idolatría? A ver, si tienen tanta ignorancia y tanta falta de educación, tan falta de escuela, ¿quién los enseñó a la idolatría y a los ritos y a los cultos? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién los llevó allí? El enemigo de las almas. Por eso no tienen excusas delante de Dios. Pero bueno, dejando eso, el hecho es que lo que a mí me dice Dios de mi creador es, número uno, Él revela que Él es inteligente. ¿Es cierto? Inteligente. Y ahora, lo que tuvimos en la mañana, que pudimos percibir esas fotos, se puede abrir nuestra mente cada vez un poquito más y hasta quizás añadir cosas que Dios se revela a través de la creación. Que Dios es un Dios de orden. Que Dios es un Dios de leyes. Que es creativo. Piense en todas las multiformes y la diversidad que hay en todo lo que Él creó. Cualquier área, cualquier mínima área que usted coja, de cualquiera de los reinos que existe, la diversidad que hay. Ayer yo veía un documental, realmente yo quedé de nuevo impresionantísimo, ¿no? Este documental era del fondo del mar. Y eran las partes del océano más profundas donde no llega la luz del sol. Y donde se creía que no podía haber vida porque no llegaba la luz del sol. Sin embargo, como esos animales, peces que viven allí en ese fondo del mar, tienen su luz propia. Electricidad, hermano. Luces de colores, parecía aquello Las Vegas.
Las Vegas parecía. Había un animalito que producía una luz azul bien fosforescente, pero lo increíble es que para él asustar a sus a sus enemigos, vamos a decir, depredadores. Para él asustarlo, hermano, él tiraba como una bomba y aquello estallaba como si fuera un fuego artificial, con luces en el fondo del mar. Y hubo una parte donde aquel submarino se quedó impresionado porque debajo del mar, escuchen esto, había algo que parecía la costa, una costa con aguas y olas. Debajo del mar, algo que parecía así como si fueran unas olas chocando contra una cosa, un arrecife. Cuando ellos fueron a tratar de hundirse, no los dejaba hundirse. O sea, aquella agua no dejaba que el submarino se hundiera. Y todo aquello era producido por una bacteria. Mire, son cosas tan grandiosas, hermanos, tan grandiosas que realmente, entonces me está mostrando que Dios es un Dios inteligente, de orden, de leyes, creativo, imaginativo, porque usted busca cualquier especie y la diversidad que hay es increíble, la diversidad que hay. Solamente en las rosas hay 17.000 especies de rosas, de flores. A mí me impactó ese color naranja que está ahí. Sí. Pero de las flores, las rosas nada más, hay 17.000 especies de rosas. Solamente nada más que las rosas entre las flores. Quiere decir que es creativo, es imaginativo. Dios es un Dios sistemático. Noten el reciclaje, ¿verdad? El proceso de vaporización, de condensación y precipitación, el reciclaje de las aguas. O sea que Él es un Dios sistemático, es un Dios productivo, artístico, apreciativo. Dice cuántas cosas podemos decir que revela lo que es la revelación cosmológica, la creación. O sea, no nos basta con decir, Dios es creador de cielo y tierra. Él está revelando lo que Él es en su ser a través de todo lo creado. Sin embargo, se nos es necesario por nuestra causa, porque ya esta palabra de Dios, que es la otra forma de revelación, que es la teológica, es dada por nuestra causa. Por nosotros es que se nos es dada la revelación de la teología. Quiere decir que para que nosotros llegáramos a comprendernos a nosotros mismos y llegar a comprender a Dios, se necesitaba más que lo que el cosmos me dice acerca de Dios. ¿Okay? Y fueron ese estudio de los atributos que nosotros dimos, que encontramos a lo largo de las páginas de las Escrituras, que ya nos hablan más acerca de nuestro Señor. Y ese va a ser nuestro próximo tema, la revelación teológica.